Doctor Pastor, el presidente Obama va a tomar posesión, pero hay muchos problemas de política exterior. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿En qué situación se encuentra la política exterior de los Estados Unidos ahora que toma posesión Obama? Este es un momento de gran cambio y esa es la razón por la cual los americanos eligieron a Barack Obama. Ellos están preocupados o molestos con el manejo de la presidencia por parte de George W. Bush. Él abandona el cargo con solo un 22% de rating de aprobación. Sus decisiones en la guerra de Irak, sus decisiones en la economía, han dejado a los Estados Unidos en una posición extremadamente débil. Pero Barack Obama ofrece esperanza de que habrá un cambio y en que nos moveremos hacia el futuro en una dirección muy positiva. Doctor Pastor, daría la impresión en algunos sectores de que la situación que está viviendo los Estados Unidos es similar a la que vivió el presidente Carter, un deterioro de la política exterior y un discurso esperanzador. ¿Coincide usted con esta apreciación? Hay similitudes con 1976. Después de 4 años en que un presidente renunció a la oficina, el nuevo presidente le otorga el perdón. Nosotros estábamos desmoralizados por la guerra en Vietnam. El presidente Carter llegó con una agenda muy llena de posiciones y temas que los americanos debían tomar a fin de reubicarse en el mundo. Y yo creo que el presidente Carter fue muy exitoso en sus primeros 3 años, en impulsar hacia adelante a América, en negociar y obtener la ratificación de los tratados del Canal de Panamá, normalizando las relaciones con China, negociando acuerdos con Rusia, estableciendo un departamento de educación, un departamento de energía. Él hizo un gran acuerdo en poco tiempo y yo creo que lo mismo se espera de Barack Obama. Doctor, el presidente Bush le dio al terrorismo, la lucha contra el terrorismo, la definición de la política exterior. ¿Usted cree que fue acertado o qué le faltó a esta política exterior? Después de los ataques del 11 de septiembre, los americanos daban un total apoyo a los esfuerzos de Bush contra el terrorismo. Y ellos continuarán viendo al presidente Obama para jugar un papel importante en la prevención de cualquier acto de terrorismo. Pero ahora es claro que esa política en el periodo de George Bush estaba muy enfocada. Él llegó a la exclusión de otras relaciones y de otras políticas. El presidente Obama debe corregir eso. Hay una larga agenda no solo con la guerra de Irak, de fortalecer nuestra posición en Afganistán, de prevenir las armas nucleares en Irán sin ir a una guerra, de ayudar a resolver los problemas en el Medio Oeste. Todos ellos son internacionales e importantes, incluso antes de que voltemos hacia Latinoamérica y México. Pero los temas dominantes con los que la nueva administración deberá de tratar es la crisis económica que enfrentan los Estados Unidos y el mundo entero. Y el presidente Obama claramente da la más alta prioridad a ello. Embajador Otto Reich, usted formó parte del equipo de trabajo en política exterior del presidente Bush. Para empezar, ¿cómo deja el presidente Bush después de otros 8 años los Estados Unidos y en qué situación se encuentra el mundo después de 8 años de gobierno de Bush? Bueno, yo creo que el mundo está en esa situación económica. Por supuesto, todo el mundo sabe que la situación es muy seria. Creo que el gobierno del presidente Bush, trabajando con el Congreso Demócrata, han logrado tomar ciertas acciones esperamos todos, van a resultar en una recuperación económica
que beneficiará a todos. Desde el punto de vista de seguridad nacional, el presidente Bush deja el país en mejor condición de la que estaba hace 8 años, porque ya todo el mundo acepta el hecho de que Estados Unidos estaba en una guerra que no reconocía como tal en aquel momento. Una guerra que había lanzado el islamismo fundamentalista, radical, terrorista de Al-Qaeda y otros grupos parecidos, pero principalmente Al-Qaeda, que habían atacado ya a las Torres Gemelas en el 93, el primer año del presidente Clinton, que volaron a 2 embajadas de Estados Unidos en África, un buque de guerra de Estados Unidos en Yemen, muchas otras actividades que constituían el comienzo de la guerra y que culminaron con el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. La respuesta del presidente Bush, que ha sido muy controvertida, ha resultado en un Estados Unidos que por más de 7 años no ha sido atacado. Ahora, aún con esta evaluación hay la impresión de que el tema de Irak, el tema del terrorismo, influyó negativamente en la campaña a favor de McCain. No creo, al contrario, yo creo que McCain resultó ganador de más votos de lo que debía haber ganado con una situación económica mundial como la que enfrenta Estados Unidos en este momento, con una guerra que no es popular. Yo creo que el tema del terrorismo y el tema de Irak, que se ha cambiado, ya las encuestas demuestran que el pueblo norteamericano reconoce que la estrategia del presidente Bush de los últimos 2 años, que es la estrategia del senador McCain, la que él venía proponiendo hace por lo menos 4 años, es la que ha resultado en el hecho de que el terrorismo en Irak ha bajado enormemente y que el gobierno de Irak, el gobierno electo democráticamente en Irak, tiene una posibilidad de crear una democracia en ese país. Usted participó en la campaña presidencial. ¿Por qué perdió McCain? Mire, este era un año demócrata. Iba a ser un año demócrata. Comenzó desde hace 2 años, cuando comenzó la campaña. Fue la campaña más larga de la historia de Estados Unidos, campaña electoral, como un año demócrata. Primero, el presidente del partido de gobierno, normalmente, o sea, el partido del presidente es el que pierde las elecciones cada 8 años. Hay muy pocas excepciones. La única excepción reciente en los últimos 50 años fue Bush padre, que le siguió al presidente Reagan. Segundo, el índice demostrado por las encuestas de opinión pública decía que el pueblo quería un cambio, lo cual favorecía a cualquier candidato demócrata. Pero tercero, el candidato demócrata resultó ser una persona con increíbles, ¿cómo se dice? Skills. Experiencia, perfiles. No, habilidades políticas. Pero hubiera sido un milagro que cualquier republicano hubiera ganado en el año 2008. ¿Cuáles serían los principales problemas que va a enfrentar el presidente Obama? Bueno, el primer problema es la crisis financiera internacional. Lo que tiene que hacer el presidente Obama, y ya lo ha comenzado con el apoyo total del presidente Bush y de los demócratas y los republicanos en el Congreso, es de evitar los errores que se cometieron en los primeros 4 años de esa Gran Depresión, del 29 al 33, donde una recesión, porque era recesión en aquel momento, recibió, en lugar de ayuda, recibió más golpes por parte del gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos del mundo, que por ejemplo cerraron sus mercados. Sabemos que el proteccionismo que le siguió a la gran recesión del 29 contribuyó a la depresión del 33. Segundo, tiene que recordar, y lo ha dicho, que lo sabe, que todavía existe una guerra contra el terrorismo internacional. Los terroristas no se han rendido,
han recibido grandes golpes en Afganistán, en Irak, en Sudán, en Yemen, en las Filipinas, en muchos otros lugares de todo el mundo donde estaban muy fuertes. Hay que terminar de derrotarla, al igual que en Irak, al igual que en Afganistán. O sea, segundo es la guerra contra el terrorismo. Tercero es, en términos de los retos del presidente Obama, y estoy hablando de solamente los más serios, porque tiene cientos de retos, es el peligro de la proliferación de armas nucleares, comenzando por dos gobiernos, el de Irán y de Corea del Norte, que están decididos a construir bombas atómicas. El de Corea del Norte aparentemente ya lo tiene, y son gobiernos que no son racionales, francamente. Una evaluación. Bush, ¿es un Bush en el momento que entró, un Bush después del 11 de septiembre y un Bush el que se va? ¿Cuál es tu evaluación? Yo creo que el presidente Bush, he visto muchísimas encuestas, pero lo primero que me llama la atención, y es quizás el lugar común, es que es el presidente más impopular que ha tenido los Estados Unidos. Desde que se empezaron a hacer encuestas, los norteamericanos han ido viendo cómo van subiendo, bajando en popularidad del presidente. La última encuesta que vi antes de que dejara el poder el presidente Bush, solo el 22% de los norteamericanos creían que había realizado un buen trabajo, de acuerdo con el periódico The New York Times y con la cadena CBS. 22 de cada 100, Carlos, es impresionante. Es realmente un presidente que pasará a la historia por no nada más haber sido muy incapaz, sino por haber dejado al país con dos guerras, una de ellas la guerra en Irak, que comenzó por las razones equivocadas, por la gran tragedia del huracán Katrina. Nunca antes los norteamericanos habían visto cadáveres de sus propios conciudadanos flotar por las calles de Nueva Orleans. Será recordado por ser, curiosamente, uno de los presidentes más antiinmigrantes que ha tenido los Estados Unidos. Y es curioso porque Bush prometió una reforma migratoria para los cerca de 10 o 12 millones de inmigrantes indocumentados. Pero cuando cuentas qué hizo Bush, Bush no logró la reforma migratoria, no legalizó a nadie, y por el contrario, ha habido más redadas, más familias separadas y más deportados que nunca en la historia. Si a eso le sumas la terrible crisis económica, la peor desde 1929, nos encontramos con un presidente que ha dejado muy mal parado a los Estados Unidos. Y para terminar, como si fuera poco, es un presidente que autorizó la tortura. Yo recuerdo todavía cuando se hablaba de los Estados Unidos como un lugar o un país donde decías, bueno, por lo menos no torturan, ¿no? O por lo menos no promueve la tortura, ¿no? El presidente Bush autorizó la tortura. Jorge, en este tema, la crítica a Bush y la sociedad. ¿Dónde está esa sociedad que no criticó? Porque Bush pudo hacer prácticamente su voluntad. ¿Dónde estaba esa sociedad? Mayoría silenciosa, le decía Nixon. Sí. Déjame empezar con un mea culpa. O sea, ¿dónde estábamos los periodistas? O sea, ¿dónde estábamos los periodistas después del 11 de septiembre del 2001, cuando empieza el presidente Bush y comienza en marzo del 2003 una guerra donde nos dábamos cuenta que los inspectores de Naciones Unidas pedían más tiempo? Hombre, no estaban pidiendo años, estaban pidiendo 1 o 2 semanas más, y Bush no se los daba. Y cuando salen las fotografías de Abu Ghraib, creo que nuestro trabajo como periodistas en ese sentido fracasó. Creo que los periodistas que teníamos que ser el antipoder o el contrapoder, no realizamos bien nuestro trabajo, no hicimos las preguntas duras. Por ejemplo, después del 11 de septiembre, cuando Bush tenía el 90% de aprobación y empezaron a autorizarse todo este tipo de leyes y de cambios, los periodistas no hicimos las preguntas correctas. Y luego la sociedad civil entró. Hay que reconocerlo, todos teníamos miedo, Carlos, todos teníamos miedo. A mí me tocó estar ahí el 12 de septiembre del 2001. En Nueva York tuve que manejar porque no había aviones, tuve que manejar desde Miami hasta Nueva York. Y esta era una sociedad con miedo. Todos pensamos que podía después venir otro ataque terrorista. Vinieron las famosas cartas con Anthrax. Y una sociedad con miedo,
con una oposición política que no se atrevía a criticar al presidente y unos periodistas que no hacíamos las preguntas incómodas, eso permitió que finalmente Bush impusiera todo su poder y las consecuencias las tenemos aquí. Y en eso aparece Obama. Claro, porque Obama es la oposición, ¿no? Obama es la fiesta que se opone al entierro, o sea, Obama es el cambio, ¿no? Y yo creo que en México entendemos mucho esta idea de la fiesta, ¿no? La fiesta como contraposición a la cotidianeidad. Obama surge precisamente de eso. Yo estoy sorprendido, he estado viajando por América Latina, acabo de regresar de México, y las expectativas puestas en Obama son extraordinarias. Obama no nada más se presenta como el caudillo, sino más allá que el caudillo. Barack Obama es para muchos el salvador, es una experiencia casi religiosa, ¿no? En donde se está esperando de Barack Obama que arregle el mundo y le arregle el narcotráfico a los mexicanos y que le arregle el problema de libre comercio a los colombianos y que arregle el problema económico aquí. Esas enormes expectativas van a ser imposibles de cumplir, pero precisamente como contraposición a Bush surge Obama, del hombre blanco al hombre negro, del republicano al demócrata, del hombre de 62 años al de 47 años, de que no usaba la internet al hombre que se trepa en el poder a través del internet. Y ese cambio generacional es impresionante, ¿no? Ahora, su agenda da la impresión, lo que he podido percibir aquí, que es más nacional. Sí. Primero va a tratar de salvar a Estados Unidos en el entendido de que al salvar a Estados Unidos se puede salvar el mundo. ¿Es esta percepción acertada? Sí, sin la menor duda. Lo interesante es que tú vas a cualquier lado y los kenianos piensan que Kenia es la prioridad y que Europa es la prioridad en Europa y que América Latina es la prioridad. No es cierto. O sea, la prioridad de Barack Obama es Estados Unidos. Y cuando tú le preguntas a Rahm Emanuel, el jefe de gabinete, ¿cuáles son las prioridades de Barack Obama? Muy sencillo. Economía, economía y economía. O trabajos, trabajos, trabajos. Tiene muchas preocupaciones. Tiene 2 guerras, tiene una Rusia que crece en poderío, China y la India que están creando un mundo multipolar en el planeta. Pero la prioridad de Barack Obama es trabajos. O sea, Barack Obama tiene que crear 3.500.000 empleos. Ese es su objetivo. Y claro, el mundo tiene enormes expectativas puestas en él, pero si no crea estos empleos, Barack Obama dejaría el poder dentro de 4 años. El tema del terrorismo, lo que tú dices, el miedo que introdujo Bush, la realidad de ese miedo, porque hay un terrorismo vigente. ¿Cuál va a ser en Obama el papel del terrorismo que pueda llevar a un cambio de estrategia, profundizar la misma? No se ve una modificación de fondo. No, yo creo que no. Fíjate, me recuerdas una entrevista que antes de dejar el poder, George Bush hizo con Larry King, el conductor de CNN. Y Larry King le presentaba todas esas críticas a George W. Bush, ¿no? La guerra, la tortura, el espionaje telefónico. No sé si a ti y a mí alguna vez hablando por teléfono de México, Estados Unidos, nos grabaron, ¿no? Y entonces Bush le decía algo muy interesante, le decía, si nos hubieran vuelto a atacar, si hubiéramos tenido otro ataque terrorista en Estados Unidos, todo esto no hubiera importado. El gran logro de Bush, que nos quiso presentar en conferencias de prensa y en entrevistas antes de dejar el poder, es que Estados Unidos no había sido vuelto a atacar desde el 2001. Y cuando le preguntaron a Bush cuál es el principal consejo que le das a Barack Obama es: ten cuidado con los enemigos de los Estados Unidos, evita un ataque terrorista durante tu presidencia. ¿Y cuál podría ser su estrategia? ¿Tú qué percibes? La estrategia, claro. ¿Atacarlos en su país? Barack Obama escoge al mismo secretario de Defensa que tenía George W. Bush. Es decir, todo cambia, pero al mismo tiempo no cambia. ¿En qué no va a cambiar los Estados Unidos? No va a cambiar en que por lo menos hay una misma filosofía. Fíjate, republicanos y demócratas, tanto Bush como Barack Obama, tienen la misma idea keynesiana de resolver este problema, es decir, expandir la economía, tirarle dinero para creación de trabajos. Igual Bush que Barack Obama. Pero al mismo tiempo, en la cuestión de la lucha contra el terrorismo, es exactamente lo mismo. El mismo secretario de Defensa de Bush es el mismo secretario de Defensa de Barack Obama. En ese sentido, Estados Unidos no cambia. Cambian otras cosas, ¿no? Es una cuestión generacional. Vemos el primer afroamericano en la historia de Estados Unidos. Este edificio que está aquí atrás fue construido con manos esclavas. Sí. La Casa Blanca, de 1782 al 1800 fue construida por manos esclavas. Eso cambia, pero en la esencia Estados Unidos se mantiene igual, es decir, su economía va a seguir siendo un país
extremadamente capitalista, va a seguir buscando la apertura de mercados y al mismo tiempo su prioridad va a ser evitar otro ataque terrorista. ¿Cómo se encuentran los Estados Unidos después de 8 años del gobierno de Bush? Necesitábamos desesperadamente un nuevo presidente. Estos 8 años han sido complicados para los Estados Unidos. Hemos ido de un lugar que era realmente muy bueno hace 8 años, la economía era fuerte, nuestra posición global era fuerte. Teníamos la perspectiva de que estábamos entrando a un periodo que sería muy bueno para los Estados Unidos y en consecuencia para la economía mundial. 8 años más tarde, estamos en un lugar con una desastrosa recesión en curso, donde el sistema financiero internacional está en riesgo, donde estamos peleando con 2 o 3 guerras dependiendo de cómo las cuentes, donde el entorno internacional, literalmente, el planeta está en riesgo. En 8 años, George Bush fue capaz de transformar una muy buena posición estratégica en una situación estratégica realmente terrible, y lo hizo casi con su propia mano. Después del 11 de septiembre, la prioridad de Bush fue el terrorismo. ¿Cuáles serán los principales problemas del presidente Obama? Él tiene varias cosas que hacer. Primero que nada, tiene que cambiar la forma en que el país piensa sobre sí mismo. Él tiene que cambiar. Obama tiene que cambiar cuáles son nuestros propósitos. En este momento, somos un país que se siente, con excepción de la emoción por el hecho de que Obama haya llegado al poder, un país que se siente deprimido. Pensamos que nuestros buenos días han terminado. Estamos terriblemente preocupados por nuestras perspectivas económicas. Hoy, algo así como el 14% de los americanos están o desempleados o no empleados a tiempo completo. No encuentran empleos de tiempo completo. Estamos atrapados, si no desesperados al menos, verdadera y profundamente preocupados ante el futuro. No somos optimistas. Así que la primera cosa que Obama tiene que hacer es transformar esta visión negativa en la de que podemos resolver los problemas. Es casi como en 1932, cuando Franklin Roosevelt llegó al poder y dijo, la única cosa a la que deben de temer es al miedo mismo. Y Obama tiene antes que nada inspirarnos a resolver problemas en lugar de sentirnos atropellados por un camión. Así que lo primero es estimular la creencia del pueblo americano de que somos capaces de hacer las cosas. Lo segundo es resolver la economía. Ambas, debido a la forma en la que mal administramos la economía por 8 años y porque la línea de las estructuras económicas del periodo de la posguerra están agotados. Así que él tiene que tratar de poner un piso debajo de la economía y reinventar cómo va a crecer. Eso sería lo segundo. El tercer tema que tiene que ver es agendar el entorno. Claramente hemos llegado a un punto en donde nos estamos acercando cada vez más a puntos cruciales en la ecología global. Y la cuarta prioridad es cambiar cómo estamos actuando con el resto del mundo. En los últimos 8 años, después del 11 de septiembre, nosotros decidimos que teníamos todas las respuestas y que podíamos actuar unilateralmente, que si decidíamos que debíamos ir a la guerra, no nos importaba si nadie venía con nosotros o si alguien se opusiera, simplemente íbamos a la guerra. El resultado es que tenemos una mala estructura militar, hemos profanado nuestras alianzas, e incluso, aunque no ha habido ataques terroristas en suelo americano desde el 11 de septiembre, afirmo que somos menos seguros de lo que éramos el 10 de septiembre. Así que Obama tiene que restablecer cómo vamos a actuar con el resto del mundo. En México se ha destacado más el hecho histórico del origen afroamericano del presidente Obama. ¿Obama será un presidente con una agenda afroamericana? Estuve hablando con una profesora de Princeton
hace un par de días, quien es especialista en sociedad. Es una reconocida científica. Es afroamericana. Y ella tenía la misma pregunta. A su juicio, y creo que hay una mejor pregunta que respuesta, es que quizás este sea su mayor reto. Si Obama será un presidente de todos los americanos o Obama será un presidente de los afroamericanos. Hasta ahora, la respuesta de Obama a la pregunta es ambos. De hecho, fue elegido para gobernar a los dos. Sí, él tuvo un alto porcentaje de votos afroamericanos y más afroamericanos votaron en estas elecciones que en pasados comicios. Pero Obama realmente fue electo por una muy amplia coalición de gente, negra, blanca, hispanos, un muy alto rango de voto hispano. Él realmente comenzó a cambiar las políticas de cómo los americanos elegían a su presidente, regresando a lo que era antes del presidente Reagan. Así que si fuera un presidente de los afroamericanos, mi suposición es que, si tú estás sentado aquí, si tú hubieras preguntado al presidente electo Obama esa pregunta, su respuesta sería: este es fácil. Yo solo puedo tener éxito si soy un presidente de todos los americanos, pero voy a tener que ser un presidente que está en contacto con sus caminos, y sus caminos son ambos, afroamericanos y blancos. En su opinión, ¿cuáles serán las prioridades del gobierno de Obama, internas o externas? Él no tiene más elección que iniciar con la agenda interna porque la economía está al borde de la ruina, de un profundo shock. Todos sus esfuerzos iniciales estarán enfocados domésticamente para continuar al entorno del mundo. Así, él empezará con la guerra de Gaza, en la que el presidente de los Estados Unidos debe formar parte. George Bush la dejó seguir y yo pienso que Barack Obama tratará de detenerla. Él tiene que restablecer relaciones con los chinos, con los europeos, y de hecho se ha reunido con Felipe Calderón, poner las relaciones México-Estados Unidos en una base diferente. Perder ese momento del nuevo presidente Barack Obama. Pero desde hoy el país más poderoso de la Tierra tiene un presidente negro. Es un momento que nadie se quería perder. La juramentación de Barack Obama como el 44 presidente de los Estados Unidos.